Seguimos con el estudio del tabernáculo, seguimos estudiando Éxodo capítulo 30. Os damos la bienvenida a todos los que nos seguís en esta serie. Bienvenidos al canal de Radio Solidaria en YouTube, en Telegram, en Facebook. Saludamos a todos los que estáis pendientes de los vídeos que publicamos en estas plataformas. También estos espacios están disponibles en iVoox y en Spotify. En este capítulo 30 vamos a ver cómo construyeron dos piezas importantes del mobiliario: el altar del oro y la fuente de bronce. Éxodo capítulo 30 detalla instrucciones específicas dadas por Dios a Moisés sobre el altar del incienso, la ofrenda del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso sagrado. Cada uno de estos elementos tenía un propósito específico en la adoración y en el servicio en el tabernáculo, y tiene significados espirituales que pueden aplicarse a nuestra vida cristiana. Éxodo capítulo 30, versículo 1. Harás también un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás. Así empieza Éxodo capítulo 30. Dios ordena a Moisés construir un altar especial para quemar incienso. Y ese altar debía estar en el lugar santo, justo frente al velo que separaba el lugar santísimo. El incienso debía quemarse cada mañana y al atardecer. Era un acto constante de adoración. Lo creas o no, este versículo 1 tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Al igual que se quemaba incienso cada mañana y al atardecer, la oración debe ser constante. La adoración también tiene que ser algo diario. En la Biblia el incienso a menudo simboliza la oración de los santos. El altar del incienso nos recuerda la importancia de mantener una vida de oración constante. Como dice Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Nuestras oraciones, nuestras alabanzas, deben subir como incienso delante de Dios cada día. Y eso nos tiene que recordar que la oración es un acto continuo. La oración es esencial en nuestra vida espiritual. El altar estaba frente al velo que separaba el lugar santísimo. Y esto nos muestra que la oración nos acerca más a la presencia de Dios. Tú y yo estamos llamados a interceder por otros y a entrar en la presencia de Dios por medio de la oración. A partir del versículo 10 hasta el versículo 16, hay varios versos que hay que tener en cuenta. Y uno de ellos, el versículo 10, habla sobre la expiación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo a Jehová. En estos días, dependiendo cuando escuches esta reflexión, a lo mejor la escuchas varios meses después, o el año que viene, o una semana después. A lo mejor este pasaje no te coincide con la fiesta de Yom Kippur, que es la que se ha celebrado hace unos días atrás. Una vez al año se hacía un ritual especial sobre el altar del incienso. Y eso se hacía en el día de expiación, en hebreo Yom Kippur. Se derramaba sobre las puntas del altar la sangre del sacrificio que servía para pedir perdón por los pecados. Y eso le está demandando Dios a Aarón. Aarón era el encargado para ese ritual. Versículo 13, vamos a dar un salto de 2 versículos. Tomará luego cada uno de los que fueren contados medio siclo conforme al siclo del santuario. Dios está ordenando a Moisés que recoja un rescate por cada persona que fuera censada. La ofrenda era de medio siclo, es la misma cantidad para ricos y pobres. Y con el dinero recolectado se usaba para el servicio del tabernáculo. El hecho de que todos, sin importar su estatus, tuvieran que dar la misma cantidad, nos recuerda que todos somos iguales ante Dios.
Dios está hablando de justicia y Dios es un Dios justo. Esto está hablando de la redención. La salvación no se puede comprar ni ganar. Todos necesitamos la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús para obtenerla. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La sangre de Cristo es el precio de nuestra redención. Es la misma para ricos y pobres. Es la misma para grandes y pequeños. El rescate pagado simboliza el valor de nuestras vidas a los ojos de Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús pagó el precio máximo por nosotros con su vida. Mira lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son nuestros. Son de Dios. Esta es la ofrenda del rescate. Hemos hablado del altar del incienso, la ofrenda del rescate que va desde el versículo 11 al versículo 16. Hemos hablado del día de expiación brevemente, del Yom Kippur. Ahora hablamos de la fuente de bronce, del versículo 17 al versículo 21. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. La fuente de bronce era el lugar donde Aarón, donde los sacerdotes debían lavarse las manos, debían lavarse los pies antes de entrar al tabernáculo o acercarse al altar. Si no lo hacían, morirían. Y esto lo podemos llevar a lo espiritual, pero también a lo natural. Si tus pies están sucios, si tus zapatos están llenos de barro por la lluvia, están sucios porque a lo mejor has entrado en una zona donde el lugar donde has pisado pues tenía basura, lo normal es que llegues a casa y antes de entrar incluso en los pasillos, antes de entrar en tu habitación, te quitas el calzado, los limpias y los dejas apartado en un sitio para que no ensucie y para que ese lugar no huela mal. Eso debería ser lo natural. Eso deberíamos hacer. ¿Tú te imaginas entrar a tu habitación con los zapatos sucios llenos de barro? Qué desastre, ¿verdad? No podemos entrar en la presencia de Dios sucios. Aarón, los sacerdotes, debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Y esto está hablando de la necesidad de ser limpiados. La fuente representa la purificación que tú y yo debemos buscar antes de acercarnos a Dios. Salmo 24, verso 3 y 4. El limpio de manos y puro de corazón. Ese puede estar en la presencia de Dios. Y hoy esa limpieza, hablando de lo espiritual ya, se obtiene a través de Jesús. Debemos examinarnos continuamente. Debemos pedir perdón, debemos arrepentirnos de nuestros pecados para mantener nuestra relación con Dios. Por eso necesitamos una limpieza espiritual. En el Nuevo Testamento el agua también es símbolo de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 26 dice que Cristo purifica a la iglesia por el lavamiento del agua con la palabra. Así como los sacerdotes se lavaban antes de ministrar, tú y yo debemos lavarnos diariamente con la palabra de Dios para estar limpios. Debemos estar preparados para el servicio, pero antes hay que limpiarse. Antes de presentar tu ofrenda, dice la palabra, antes de llevarla al altar, déjala a un lado y ponte a cuentas con tu hermano. Antes de servir a Dios hay que limpiarse. Esto es lo que representa la fuente de bronce. Y después tenemos el aceite de la unción. Versículo 22 hasta el versículo 33. Este será aceite de santa unción para mí por vuestras generaciones. Otra vez Dios da instrucciones específicas sobre la preparación del aceite de la unción.
California wildfires are different today, so California's approach needs to be different. Proposition 4 helps us stop these devastating fires. Early detection, prevention, critical. Antes de servir a Dios hay que limpiarse. Esto es lo que representa la fuente de bronce. Y después tenemos el aceite de la unción. Versículo 22 hasta el versículo 33. Este será aceite de santa unción para mí por vuestras generaciones. Otra vez Dios da instrucciones específicas sobre la preparación del aceite de la unción. Había varias mezclas, había varias especias y era con aceite de oliva. Y ese aceite debía ser usado solo para ungir los utensilios del tabernáculo y los sacerdotes. En la vida cristiana, la unción con aceite es símbolo de la obra del Espíritu Santo. Y ese aceite sagrado nos recuerda que hemos sido apartados para Dios, como lo eran los sacerdotes. Hoy somos ungidos por el Espíritu Santo para el servicio de Dios. Mira lo que escribe Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para cumplir nuestro llamado. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para servir en el reino de Dios. No nosotros, no nuestras habilidades humanas. Es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. Vino el Espíritu de Dios a Sansón y Sansón se levantó y mató a 3.000 filisteos. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Y luego la unción con aceite también simboliza consagración. Hemos sido apartados para Dios. Debemos vivir una vida santa. Debemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Si no lo hacemos, algo no va bien, algo no funciona. Por último, los últimos versos de Éxodo capítulo 30 hablan sobre el incienso sagrado. Y harás de ello incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. A mí me encantan los perfumes. Yo tengo una colección de perfumes y cada día me echo un perfume diferente. Y mi esposa es testigo de ello. Abres el armario y tienes una fila de perfumes. Me encanta el aroma del perfume. Hay otros perfumes que tienen un olor muy fuerte, hay perfumes que tienen el olor suave, dulce, ¿verdad? A mí los perfumes que tienen ese aroma dulce no me gustan, empalagan, llega un momento en que te cansa. Pero hay otros que lo tienen en su medida y gustan. Al olfato le agrada. Volvemos a repetir este versículo. Y harás de ello incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Otra vez Dios da instrucciones detalladas sobre la preparación de un incienso especial que debía quemarse en el altar del incienso. Estaba prohibido usar ese incienso para cualquier otro propósito. Yo conozco personas que antes de jugar un partido de fútbol o antes de entrenar se echan perfume. Y un perfume de calidad, de alto precio. Y tú dices, madre mía, podías haberte echado ese perfume cuando te vistes para un momento especial, para un domingo en el culto, o para salir con tu esposa, para dar un paseo, pero para entrenar, utilizar tu perfume de mayor calidad para un entrenamiento, es algo absurdo, ¿verdad? Pues estaba prohibido usar ese incienso bien mezclado, puro y santo, para cualquier otro propósito. Cada cosa en su lugar, Dios dando de nuevo instrucciones detalladas. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida. El incienso simboliza adoración, exclusiva solo para Dios.
Y de la misma manera que el incienso no debía usarse para propósitos comunes, nuestra adoración a Dios debe ser única y santa solo para Él, no contaminada por intereses egoístas o por el mundo. Hoy las personas están un poco adorando al hombre, adorando al predicador antes que a Dios. Y van a las iglesias en busca de milagros y van en pos del predicador cuando el que hace el milagro es Dios. Y tenemos a los predicadores, tenemos a los cantantes, a los ministros como dioses. Y nos estamos equivocando, estamos errando en el blanco. Estamos perdiendo el enfoque. Dios es el único santo y a Él debemos adorar, no al hombre. Juan capítulo 4, verso 24 nos recuerda que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración es sagrado. La adoración es algo sagrado, te lo vuelvo a repetir. No es una rutina, es un acto de respeto, de reverencia a Dios. Para mí es el momento más importante en una reunión, en un culto, el tiempo de adoración. Hay muchos que disfrutan el tiempo de alabanza, saltando, aplaudiendo con júbilo, que no digo que está mal, pero para mí, personal, el momento más especial es la adoración. Ahí es cuando te derramas. Ahí es cuando buscas la presencia de Dios y la adoras. En nuestra vida diaria debemos procurar que nuestra adoración sea sincera, centrada única y exclusiva en Dios y no contaminada por distracciones o deseos superficiales. A mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy en ese tiempo de adoración, mi mente vuela a lo que tengo que hacer al día siguiente, lo que voy a hacer cuando llegue a casa, el plato de comida que voy a comer, el partido de fútbol que quiero ver. ¿Te ha pasado alguna vez que en medio de la adoración estás adorando con las manos levantadas y de repente desconectas de la adoración y sigues con las manos levantadas, pero tu mente está en otro sitio? Nuestra adoración debe ser sincera, centrada en Dios y no contaminada por las distracciones de este mundo. Este capítulo 30 de Éxodo está lleno de simbolismos que nos enseñan sobre la importancia de la oración, la pureza espiritual, el servicio a Dios, la unción del Espíritu Santo. Ramón Ubillos en el pasado retiro Nehemías hablaba sobre el celo santo. Debemos anhelar la presencia de Dios con celo. Cada elemento que nos presenta Éxodo capítulo 30 nos apunta a nuestra vida cristiana y nos recuerda que hemos sido apartados, hemos sido purificados, somos ungidos para servir a Dios. Y esto nos debe invitar a ti y a mí a vivir una vida de oración constante, de santidad. Debemos dedicar nuestras vidas, como lo hizo Ana. Ana prometió a Dios que si le daba un hijo, ella lo iba a consagrar, lo iba a apartar. Y cuando Dios le concede ese anhelo, Ana obedeció y apartó a Samuel para Dios. Lo llevó al templo. Y mira en qué persona se convirtió Samuel. Samuel ungió a Saúl, Samuel ungió al rey David. Apartados, consagrados para Dios. Ha sido uno de los lemas de los congresos de Remar Internacional en los últimos años, también de los diferentes campamentos de adolescentes que hacemos. Campamento David, Retiro Josué, consagración, renovación, santificación. Eso es lo que debemos buscar cada día en la presencia de Dios, apartados para servir a Dios.